Los temas de terror son los que más interesan a la audiencia. Eso fue lo que me dijo una persona cercana a mí. Más por el morbo y la curiosidad de llevarse un buen susto durante el proceso. Lo que tú conoces como creepypasta en estos tiempos, para nosotros los nacidos a finales de los 80 y principios de los 90, era conocido como leyenda urbana. Búscalo si lo deseas. Nada más que a diferencia de estos creepypastas, aquí alguien escribe una historia en internet, se recopila junto a otras historias, y así de usuario en usuario se va compartiendo con la intención de asustar y perturbar al lector. Hoy te contaré una verdadera historia de uno de estos creepypastas, así que prepárate a ver la verdadera historia de Ben Drowned. No sé si exactamente es correcto que cuente los hechos aquí, pero después de lo famosa que se hizo la historia de Ben Drowned, creo que debería aclarar algunas cosas. Mi nombre es John Koifour, y conocí a Ben. Estuve bastante tiempo investigando sobre él y sobre lo irrealistas que parecían los hechos que ocurrieron poco después de su muerte. Empezaré desde el principio. Tanto Ben como yo teníamos la misma edad. Ahora yo mismo tengo 24 años mientras que él murió a los 12. Nos conocimos a la edad de 10 años y la verdad llegamos a ser muy buenos amigos. Aunque él era muy tímido, nos unía el hecho de que a ambos nos gustaba jugar a videojuegos. Entre ellos el juego de The Legend of Zelda Majora's Mask. Este último es un pilar importante en la historia de Ben. Llegó a comentarme algo del juego en algún momento, cosas que en cierto modo me hicieron sentir incómodo. Ben y yo íbamos en la misma clase. Él era un chico rubio, de estatura baja y cuerpo delgado, más bien un debilucho, con el pelo rozándole los hombros y los ojos de color celestes. No se llevaba bien con la gente debido a su timidez. Él era el raro de la clase, según todos. 3 chicos siempre estaban metiéndose con él. Le pegaban o se reían de él a la salida del colegio constantemente. Alguna vez que otra llegó a propasarse dejándole heridas más graves que un par de moretones que solían siempre dejarle de costumbre. Sus nombres eran Jake, un chico delgado con unos músculos marcados, Alex, un niño más bien rellenito que tenía bastante fuerza, y luego estaba Matt. Se podría decir que Matt era el líder de la pandilla de estos 3, el que más molestaba a Ben, el que les estaba más golpes. Matt era un año mayor que nosotros, a diferencia. Estaba en nuestra clase porque había repetido curso. Era un niño más alto que Ben, mucho más fuerte, con una cicatriz en el labio de la que siempre alardeaba. Decía que esa cicatriz era de una vez que había peleado con un chico de 15 años. Y mientras el chico solo le dejó una pequeña cicatriz, él le había destrozado la cara a puñetazos. Lo que sabíamos que no era cierto. Solo le creían Jake y Alex, aunque nadie se atrevía a decirle que aquello era mentira. Ben estaba harto de la situación que vivía en el colegio. Además, su circunstancia en casa tampoco era del todo buena. Su madre viuda, su padre murió un año atrás. Ben me había contado sobre la muerte de su padre. Fue un accidente de coche en invierno. Ese día nevó. Ben quería acompañarle a recoger algunas cosas del trabajo, pero su padre no lo dejó porque tenía que ir a clase. Poco después le informaron de que el coche de su padre patinó en la nieve hasta estrellarse con un muro. Su padre había fallecido, con el cráneo aplastado contra el volante. Antes de morir, antes de que su padre se fuera, Ben había estado hablando de él sobre los moretones del colegio. Después de calmarlo, diciendo que iría al colegio para quejarse, le dijo a Ben: «Seguro estoy, tiene un final maravilloso. ¿No es así?». Le dio un beso en la frente y se rió, sin saber que se harían las cosas sus últimas palabras hacia Ben. Su madre se quedó sola con él y sus 2 hermanos pequeños, y normalmente no estaba en casa porque tenía que trabajar. Los hermanos pequeños de Ben solían quedarse en la escuela hasta las 6 o 7 de la tarde, ya que la escuela hacía también que la función de guardería, siempre y cuando los padres pagaran un cargo adicional. Ben, sin embargo, era lo suficiente mayor como para ir a casa solo y cuidar de sí mismo, aunque él nunca se quedaba ahí. Un día que Ben logró ahorrar dinero suficiente para comprarse el juego de Majora's Mask, fue uno de los pocos que verdaderamente le vi sonreír. Recuerdo perfectamente que íbamos al colegio, cuando sacó el cartucho de su bolsillo y me dijo: «Hey John, mira lo que he conseguido». Entonces sonrió. Me puso muy contento que sonriera, aunque nunca lo había visto hacerlo de forma sincera. La verdad que por un momento lo envidié. En mi familia nunca hemos andado sobrados dinero,
así que no pude comprármelo. Pero Ben era muy noble. Me dijo que me lo dejaría cuando pudiera. Durante esos días, Ben solo me hablaba del juego. Más de una vez me dijo: ojalá yo fuera como Link y pudiera ser valiente y enfrentarme a esos moretones. Yo me sentía incómodo en estos casos, no sabía qué decirle. Todos en la clase sabíamos de los moretones. Quería ayudarle, pero no era suficiente fuerte como para enfrentarme a alguien como Matt. Unos 2 días después, antes de entrar a clase, estuve con Ben mientras jugaba al juego. Guardó la partida y dejó jugar justo en la parte de Chico Calavera. Ese mismo día, después del descanso entre clase y clase, Ben vino a buscarme desesperadamente. El juego había desaparecido de su mochila y estaba seguro que había sido Matt o alguno de los secuaces. Es más, dijo que vio a Matt rebuscar en su mochila durante el descanso. Acompañé a Ben a la sala de profesores y buscamos a nuestra profesora. Estuve con él mientras le contaba lo ocurrido. Después de eso, explicar el suceso, fuimos a buscar a Matt y entramos en una clase vacía. La profesora miró en la mochila de Matt y sacó el cartucho del cual había sido removida la página del juego. Decir verdad, no se había hecho con ellos, pero a Ben le reconfortaba que su mejor amigo estuviera con él en ese momento. La profesora preguntó a Ben si estaba seguro de lo que había sido Matt, y él dijo varias veces: yo lo vi. Oí luego que, sinceramente, no quise haber escuchado. Cuando Ben dijo que había visto a Matt, este murmuró: ten por seguro de que no vas a volver a verlo. Lo dijo con una voz tan fría que me heló la sangre por un segundo. Miré de reojo a la profesora y a Ben. Me dio una impresión de que no había escuchado. La profesora le devolvió el juego a Ben y tanto ella como Matt se fueron a hablar con el director del colegio. Al parecer, había que ponerle un castigo. Ben todavía estaba preocupado de que la salida de la clase le dieran su habitual paliza y le volvieran a robar el juego, así que me pidió que lo guardara y esa tarde llevara el juego a su casa. Que me llamara al llegar para decirme a qué hora exacta debería ir. Acepté. Al salir de clase, él tomó camino habitual para ir a su hogar y yo fui a la mía como normalmente lo hacía. Normalmente Ben llegaba a su casa antes que yo, ya que yo tenía que pasar por el trabajo de mi padre para que me diera las llaves de la casa. Y la paliza que los 3 matones propinaban a Ben todos los días duraba más o menos unos 10 minutos, así que esperaba oír el teléfono justo al abrir la puerta, pero no. Pasaron 10 minutos, 20, 30 y no llamaba. Me preocupé por si lo habían dejado inconsciente al pegarle esta vez, pues yo ya dije antes, en vez de se propasaban, pero nunca llegué a imaginar lo que sucedía. Salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano. Justo antes de entrar, en la orilla del lado había frente a su casa, oí unas risas, algunos gemidos, algún que otro grito. Ben vivía en las afueras y nadie solía pasar por ahí, así que me extrañó oír el jadeo. Busqué con la mirada y entonces lo vi. Aquellos 3 matones estaban pateando algo, luego que estaba tirado en el suelo. Después de forzar un poco la vista, vi que era Ben, quien emitía gemidos de dolor y se cubría el rostro con las manos. El miedo me paralizó y me quedé quieto, observando. Vi que Matt cogió el palo de madera y le gritó a Ben: decías que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada. Entonces alcanzó la mano e hincó el palo en el ojo derecho de Ben. No pude contener el gemido y las lágrimas salieron de mis ojos mientras Matt sacaba el palo y lo clavaba con fuerza en el otro ojo de Ben. Caí de rodillas sobre el asfalto y vomité mientras oía los gritos de desesperación de Ben. Quería acercarme, pero la sensación de miedo que me recogía el cuerpo no me lo impedía. Levanté la vista, me saqué las lágrimas y al ver con más claridad noté que todo estaba lleno de sangre. La ropa de Matt, el rostro de Ben estaban manchados de una sustancia roja que salía a borbotones de sus ojos. Entonces lo oí. A pesar de estar 10 metros de ellos, oí a Ben decir con una voz entrecortada: no debiste hacer eso. Matt cogió el cuello de Ben y lo levantó, arrojándolo al lago y poniéndose de cuclillas a su lado. Tomándolo del cuello, hundió su cabeza en el agua. Matt reía al observar a Ben sin ojos, como los pulmones llenándose de agua. Vi cómo su vida se escapaba entre sus manos, pero en el rostro de Jack y Alex había una expresión de terror. Les oí decir: detente, es suficiente.
Trataron de detenerle, pero Matt les propinó una patada a ambos y estos se alejaron de él. Al poco tiempo de haberlo tenido bajo el agua, diciéndole todo tipo de insultos, Matt le soltó. Se puso de pie y lo miró. Jack y Alex se habían ido, y temido que los viera alguien, salió corriendo. Imaginó que haría a su casa, ya que una vez desapareciendo de la escena morbosa, no presté atención a dónde se dirigía. Me acerqué a Ben con las piernas temblorosas, llorando, y me zarangué. Le abracé con toda la fuerza que pude y lloré. No sé cuánto tiempo estuve ahí, llorando mientras lo abrazaba. Solo recuerdo que en todo momento traté de no soltar el juego de Majora's Mask que aún tenía en la mano. Estuve ahí, sollozando hasta que llegó la policía. Una vecina de Ben nos había llamado al oír esos gritos en el lago, y esto no pude perdonármelo jamás. No ayudar a mi amigo es algo que todavía tengo pesadillas. Me llevaron a casa, y una vez estuve ahí, me duché y, mientras me limpiaba la sangre de Ben, me di cuenta de que el cartucho de Zelda también estaba manchado. Se me escaparon unas cuantas lágrimas y lo limpié con un trapo. Debajo de la gruesa capa de sangre había una palabra escrita, Majora. Esa palabra no estaba en la mañana, cuando Ben me dio el juego, pero lo pasé por alto, pues no era más que me preocupara en ese momento. Dejé el juego en la mesita de noche, ya que quería guardar el último recuerdo que tenía de él. Al día siguiente desperté y el juego no estaba en mi mesita, y aunque lo busqué, no lo encontré por ningún lado. Mis padres lo habían visto. No quería pensar mucho en el tema, pero me deprimí más de lo que ya estaba por no guardar ningún recuerdo suyo. Los próximos días estuve todo el día dando declaraciones a la policía sobre lo ocurrido, lo que no me permitió distraerme sobre Ben y todo lo sucedido. A Matt no le metieron a la cárcel por ser menor de edad, pero planeaba internarlo en un centro de menores. 3 días después, me enteré de su muerte. Decían que los ojos le salieron de sus cuencas mientras jugaba un juego, The Legend of Zelda, Majora's Mask. En la televisión salió una foto del cartucho. Una foto del mismo cartucho que desapareció de mi mesita días antes, con las mismas letras escritas en él. Ese cartucho desapareció después del crimen. Al oír esto, un sentimiento de terror y curiosidad me recorrió el cuerpo. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre Ben, y descubrí que tanto Alex y Jackie habían muerto de forma similar a Matt. Supe que Ben estaba atrás de todo esto, que tenía ansias de venganza, pero esperaba que fuera a parar tras matar a sus verdugos, aunque para mi desgracia me equivoqué. Hubo más muertes, gente que no tenía nada que ver con lo sucedido. Luego de un tiempo, la masacre se redujo, ya que no cometían tanta frecuencia. Logré hablar con la gente y me describieron cómo era el juego y en qué diferencia original. A Ben le gustaba jugar con sus mentes, quería que sintieran miedo. Alguien que tenía el juego me dijo jugar alguna vez, miré la partida vacía. Si no hubiera pasado aquello, mi nombre estaría ahí, debajo del de Ben. Conforme pasaban las pantallas, me di cuenta de que en la parte decía, encontraste un final terrible, ¿no es así? Eso me recordó esa historia que me contó con lágrimas en los ojos, la de una charla antes de que su padre había salido de casa para encontrarse con su destino mortal. Hubo una parte, un según me dijeron, no le salió de los demás jugadores, solo a mí. Cuando Link se quemaba, abajo parecía un diálogo donde ponía, aunque no me ayudaras, yo no te guardo rencor, amigo. Esta parte me hizo que me pararan los ojos. Quizás ustedes piensen que mis reacciones eran demasiado sentimentales, pero no es fácil ver a tu mejor amigo morir cuando solo tienes 12 años. Las muertes causadas por el juego habían llegado a su fin, pero en vez en cuando, Ben cometía algún crimen a través de él. El anciano que vendió el juego al usuario que lo compró era el abuelo de un niño que había muerto. El niño dejó el juego en casa y quería irse ahí para no recordarlo más, además de vender alguna que otra cosa de sus pertenencias. Logré hablar con el anciano, siguiendo la pista del juego. No puedo dejar de pensar que podía haberle salvado. Podríamos haber sido nosotros jugando, pero no. A pesar de eso, después de 12 años, me he dado cuenta que no puedo seguir viviendo con esta culpa que llevo en la espalda. Me está comiendo por dentro. Pero antes de precipitarme a la muerte y acabar con esto de una vez por todas, sentía la necesidad de aclarar la historia de Ben, el amigo que nunca pude salvar.
el amigo que pude evitar su muerte, pero no lo hice por miedo. Este creepypasta sin dudas es una historia de terror, pero recuerda que solo es una leyenda urbana como le llamábamos antes. Nada es 100% real o comprobable que haya sucedido del todo, pero que es interesante lo es. Nuevamente, amigos míos, los invito a que cuestionen la información que se les muestra, ya que nunca se sabe con exactitud qué es verdad y qué es una gran mentira. Para finalizar este video, si ha sido de tu agrado, puedes ayudar en su difusión compartiendo en tus redes sociales. Deja tu pulgar arriba, que de esa manera estarías ayudando a mí, tu servidor, a realizar más contenido para tu canal. También deja tu opinión, que es muy importante. ¿Qué sabías acerca del creepypasta Ben Drowned y del juego The Legend of Zelda Majora's Mask? De estos crímenes. Recuerda, deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios con amabilidad, respeto y mucha educación hacia los demás usuarios y a tu servidor. Muchas gracias. También te agradecería de antemano que te suscribieras a mi canal y formaras parte de mi comunidad de seguidores. Es gratis, no te preocupes. Aquí abajo también puedes encontrar links que te van a llevar directamente a mis cuentas de redes sociales en las que poseo. Por favor síguelas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Una vez más, querido amigo suscriptor, te agradezco que te hayas quedado al final de este video, lo hayas compartido, dejado tu pulgar arriba y sobre todo tu suscripción y tu opinión. Muchas gracias, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.